Bandita, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a hacer unas costillitas barbecue. Y tengo un invitado que pues no había querido venir el ojete, que porque siempre está trabajando, siempre anda en chinga. Y se los presento el señor Tavo Morales. Hola. ¿Así entro? ¿Así se entra el programa? Un poquito más de energía, güey. Hola, Moreto. Hola a todos. ¿Cómo están? Idiota. ¡Woo! ¿Qué tranza, Costillas. El origen Carnal. de la vida. Tú me dijiste que eran unas costillitas, güey, porque tenías... No le pegues a la mesa, güey. Sí, Luego aquí nos tampoco le puedes pegar. No, ¿verdad? aquí también nos Ok. regañan, güey. Y además es un platillo que siento cualquiera puede disfrutar a menos que seas vegetariano, ¿Cómo quién? como Cuervo. De hecho, le hice adrede para que Cuervo no pudiera comer nada, porque no quiero darle comida a Cuervo. Oh, qué bien. Para comprobar la teoría de que es un vampiro Joto. que se alimenta del semen de hombres. Continuemos. Aquí hay piña. Carnal, pues vamos empezándole, güey. Ok. Pues vamos a dividir nada más las costillitas, güey. Ok, lo vamos a cortar. Ajá. Esto es una costilla básica, Sí, un short rib. un chorrib, cortito, un chorribón. Ok. Entonces, para ponerlo, ya tengo agua hirviendo, güey. Para sacarle la verdad a alguien. Simón, estás malito. A ver si me puede echar la mano, compadre. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Aquí, la vuelta, porque no quiero ponerle un pedacito de cebolla, Ok, 2 ajitos, ok. ¿vale? Y ¿Qué debo hacer Una con la hojita. cebolla? ¿Aventarla al agua? ¿Sí la aviento? un cachito, güey. ¿Aviento sí la cebolla entera al Un agua cachito. y que saque todo el sabor? Ahora, debes enseñarme las... Ay, güey, porque actuaste como si le fuera a hacer daño a alguien. ¿La cebolla se parte así o así? ¿Es horizontal? Así. ¿Así? ¿Y así o así? No, de frente. De frente así. No, perdón, de ¿Así? arriba hacia abajo. ¿Así? Ajá. Me diste el cuchillo más culero, güey. Ni para poner mantequilla. Ok, solo quiero dejar en claro que en mi vida he partido una cebolla. Por eso no te presté un Ya. cuchillo. Güey, ¿qué no? ¿Por qué puede pasar? Agarras bien el mango. ¿Eh? Ok, primer pedazo de cebolla partido. ¿Parto otro? ¿Qué tan específico eres con tus cebollas? ¿Necesitas que sean...? Te dije un pedazo, no un pinche... Ok, ahí está, 2 pedazos. No. Y si lo haces así, Es lo malo de cuando las jefitas nunca ponen a los hijos a cocinar. si le haces así, tiene una sonrisa, mira. ¿Sí se ve la sonrisa? Ok, ahora estos pedazos de cebolla los vamos a hacer pedacitos. Ok. Y una vez hechos pedazos, lo que queremos es que queden pequeños cuadros. No. Porque le da Nada más te- sabor. Nada más te dije, carnal. Mira. Y una vez partida la cebolla, tienes lo que se le llama el colaje de cebolla. Lo único que te pedí, compadrito, Digo, no sé, siento que mi trabajo estuvo un poquito más enérgico, siento que lo mío un tuvo más... pedacito de cebolla. Siento que esto es como el arte, ¿sabes? O sea, aquí tienes simpleza, aquí no tienes poesía, sin embargo acá puedes ver caos, puedes ver arte. Perdón, mijo. Un cachito de unos 2 dientes de ajo, por favor. ¿Igual así de lado o...? No, déjame te enseño. Ok. Vamos a quitar la Si esto, cascarita. si esto fuera a hacer sándwiches, sería el mejor pinche del mundo. Va a ser... ¡Oh! Ah, me están llorando los ojos, güey. ¿Cómo pelas? Sí, es que desmadraste toda la cebolla. No, y me eché un pedo bien culero, güey. ¿Cómo limpias un ajito, güey? ¿Cómo limpias un ajo de estos? Ajá. Porque... ¿Por digo, qué? ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué, güey? Perdón, supongo que tienes que pelarlo así. Idiota. Lo pelas. O sea, lo escuchas. Ok, o sea, ven, ajo, cuéntame tus problemas. Lo estoy pelando. Ok, continuemos. Tiene que ser el huevo con las manos. No puedo que con el de este así como... ¡No! Y es que si ya... Lo que carece queremos, de cáscara y ahora tienes un pequeño... Lo que queremos, güey, es poder sacar Con- las cosas del agua sin que se nos vayan, güey. ¿Colarlas? Entonces, Ah, está bien ojete la cebolla, güey. se le pega, Ok. esto despega la cascarita, güey. Ajá. La otra Ajá. es presionas de abajo hacia arriba. Porque siento que esto también te ha servido para métodos de tortura y otras cosas. Como que muerto es ¿Qué? multidinámico. ¿Cómo le llaman? ¿Multitarea? Te sirve para varias cosas. Puede tronar una nuez
y la voluntad de un hombre adulto. Tus testículos también puedo sonarlos Sí. así. Ok. A ver, ahora sí ya viste cómo... No realmente, pero bueno. Agarras el ajo. Dime la verdad, puto. ¿Dónde está escondido, güey? Ahí está, mira. Se tronó. ¿Se lo aviento el agua? Sí, por favor. No hay algo así como empezar el programa lavándote las manos. En sí yo me las lavé, güey. Tú fuiste el pinche Yo cerdo soy que no una lo hiciste. marrana, güey. No sé por qué confías en mí. Estas manos no sabes dónde han estado. ¿Quieres más ajo? Sí, los 3 que te di, carnalito. Que son Oh. los- Dicen que el ajo es muy bueno para el pulmón. ¿Sabes algo de las características del ajo? Yo sé que es muy bueno para la sangre, hermano. ¿La sangre? Sí. Es para el postre. ¿Tú peleas por los derechos de los vegetales, Cuervo? Lo que pasa es que todos tienen derechos, ¿no? Bajo esa lógica. Mira nomás quién está ahí, ¿qué trajo el viento? ¿Eh? Metichón. Chulo, voltea. ¿Quieres venir a ver cómo arruino el platillo de muerto? A ver, déjame ayudarte, hecho mano. Préstame, que estás bien pendejo. Pero es que yo quiero hacer la técnica del dedo. Ahí está, tus amigos. El que de abajo. Sí, ya todo partido, culero. Si no queda bien es por el ajo de Checo mejorado. Me va a doler los dos bien gacho, güey. Ahí ¿Ahorita está. qué te huele? No será la primera. Abajo. Ajo. No será la primera vez. Listo. Permiso. ¿Cómo está, Propio. chiquito? Gracias, ahorita te doy de mis costillas. ¿Son mías las costillas? ¿Puedo decir que son mis costillas? Sí, señor. Ah, excelente. Mira, aquí Calidad de pusimos... programa. Vamos a... ¿Qué pasó, güey? Hice exactamente lo que me pediste, partir cebolla y ajo. Va. Entonces déjame empezar a De quitar una, las manera, cosas. de una manera poética y artística, no que tu pinche mecanismo robótico. Entonces ya tenemos agua hirviendo, Sí, ¿vale? ok. Pusimos un pedacito de cebolla, Laurel. 2 hojitas. ¿Es laurel? Sí. Ah, X. Un pedacito de cebolla, 2 pedacitos de ajo y vamos a ponerle sal. No es malito, échame la manita con la sal, ¿no? Ay, me voy. Sí, claro. Patrocinadores, la banda, échale. Sí se nota que está un poco vendido este programa. Veamos. Pásame el cuchillo. Ya sabía. Tú me dices cuánto. ¿Cuánto es? Mira, para que... Ok. Puñito. ¿Un puño? ¡Epa! Ah, perdóname. Chinga madre. Perdóname, Pragna. Un puñito. Ajá. Como tú. ¿Te parece es un puño? Ese es un puño. Lo esparces, no quieres que Pragna. Me imagino que ya han hecho ese rebane del vato de internet que. Sí, ¿no? De que ¿Cuál? sí, un chingo de veces. Las ¿Cómo tonterías. podemos hacerlo más original? No sé, te lo pongo en los cachetes Si le de la echamos todo el bote, nada más. Lo podemos poner en tus glúteos. Sí. Y le haces así. Y le hago así desde abajo. Lo pongo como por aquí. Oye, ¿ya viste mi Tailandia? ¿Te gusta? Está Freddy, ¿no? La traje especial para este programa. Carnalito, no seas malito. Con una palita, güey, mete toda la carne al agua. Eso fue lo que ella dijo. Con una palita. De estas cosas, ¿cuál viene siendo la palita? Esta. Esa es una palita. También patrocinador oficial. No. Ah, perdón. Lo que quieres con la palita es decirle a la carne, métete ahí. Con la madera, levemente quieres hacer un pequeño, métete ahí. ¡Ey! Cebolla. Ay, güey, estoy tirando cebolla afuera. Perdón, tiré un poco afuera. Ahorita limpiamos. ¿La estabas sodomizando? La estaba sodomizando. ¿Qué, güey? Sodomizando. Y Güey, cuando salpiqué. vengas al programa no vengas imbécil, por favor. Discúlpame, no sé qué era un requisito. Vamos a hacer una salsita, carnal. ¿Ok? Porque hoy tengo 2. Una barbecue muy sencilla, güey. Ok. Para que la banda no se la pele haciendo... que No con quieres jengibre. batallar, no quieres batallar. Es un programa práctico, carnal. Claro. Para nuestra banda que... Que claro, que tiene acceso a ciertos ingredientes. ¿Y cómo harías esta salsa barbecue? Está bien pinche fácil, güey. A ver. Vamos a poner a calentar, carnal. Si esta mierda prendiera. Ahorita vas a ver el flamazo. Este ya prendió una, ya prendió 2. ¿Vale? Fuego medio. Ok. Vamos a poner tanta mantequilla, güey.
Ya estamos hablando ahora sí de ingredientes, güey. Pinche laurel y cosas bien gachas. Ya échale lo bueno. Ponle micha y micha. Michi micha. Simón. ¿No podemos echarle nada más todo en una? No. Ok. Aquí quieres usar las manos para usar la técnica de desnuqueo. ¿En esta? ¿Sí? ¿Y la otra mitad en la otra? Ajá. Ya cerramos. Son 2 kilos de costilla. Adiós, Chelita. 2 kilos de costilla. Sin contexto en el programa. De repente Muerto cocina y nada más le habla a personas. ¿Grabas tu risa, Cuervo? ¿Tu risa se escucha en el...? Sí. Porque hasta ahorita te he sacado como 6 risas, voy muy bien, güey. Sí, no eres muy bueno. ¿Es un gran público, Cuervo? Vale. Entonces, aquí metimos 2 kilos de costilla. Uf. Le pusimos agua, casi a la mitad de la olla express. Ajá. Casi aquí en Monterrey no se ocupa la olla express, carnal. ¿No? Con los calores tan fuertes que hay aquí, güey, la neta no se ocupa. Metes en el carro, así en Y la se olla. cose perra, güey. Entonces vamos a esperar a que suelte. Esto va a ser una cocción por presión, güey. Claro. Va a soltar un chirrido y una presión de aire. Ajá. Libera En ese momento ponemos lo que es la válvula, ¿va? Ya lo tengo a fuego alto. Esto va a tardar bien poquito, güey, porque aparte las short ribs son pequeñitas y el corte es delgado, güey. No es tan grueso. No tenemos tanto pedo. Excelente. ¿Va? Entonces vamos a empezar con las salsas, güey. Ya tenemos nuestra mantequilla, La mantequilla está haciéndose. ¿vale? Vamos a poner... La mantequilla ya está hecha, se está derritiendo. en realidad. Exactamente. Vamos Ok. a poner piñita. Piña. Ocupamos una lata de piña. ¿Y ¿Va? te da mucho problema? ¿Eh? ¿Te da mucha lata? Ok. Andas con una chispita, güey. No, súper vivo. Es que estoy confundido con el espacio, ¿sabes? De repente estamos acá, luego acá, es muy dinámico. Entonces, Ok. piña. Piña con mantequilla. Eso es mi desayuno favorito. ¿Sí? ¿Esto desayuno yo? ¿Así? ¿Como cereal? Vamos a ponerle toda, ¿te late? Me late. Va. Listo. Ahora pásame. La botella. ¿La qué? Cacha. La ketchup. La cacha. Que tampoco supongo es patrocinador oficial. A ver si le das viada. Nada más, pues para que grabe algo. Quítale la madre eso. ¿Cuánto tiempo llevas cocinando, Oscar Galván? 15 años, cabrón. No, pues sí le sabe. ¿Así se le echó a la piña? Sí. ¿Toda? ¿Así gacho? Échale más. Así Qué se ve feo, cuando- qué así feo. se ve, así se ve muerto después de una semana de comer pura harina. Así. Muy bien. Le vas moviendo. Más. Esto es lo que le va a dar el cuerpo. Le llaman en cocina el cuerpo El cuerpo. a la salsa. Ahí está. Ah, está rico. Ah, te chingaste toda la casa. Perfecto. Ahorita hacemos unas papitas y ahí para... Pues vamos a mover. Y el último ingrediente, carnal. Un refresco de cola. No seas mamán. ¿Qué? ¿Cuál será? Me pregunto yo. ¿Ok? Ok. Imbécile. Imbécile. Esto parece como el desayuno de un morro que se quedó solo en su casa, güey. Que sus papás lo dejaron así un fin de semana solo. Se levantó y dijo, a ver, ¿qué hay en la alacena? Catsup Katsu, piña. y refresco. Después una peda horripilante. El cuervo y sus Y sus pinches- anécdotas, ¿no? Listo. Vamos a poner un poquito de pimienta. Sí, porque todo niño sabe que la manera de comer piña con refresco es con pimienta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, señor. A veces en este programa salen chefs conocedores de que, güey, deberías de ponerle esto. O no, hombre, güey, si lo hicieras así. La banda, ¿qué te crees que O sea, tengo una banda? en la cocina hay ese tipo de relación con otros chefs. ¿Qué te crees que los que son ya renombrados? No digo compañeros porque hay unos que ni siquiera tengo el gusto de conocerlos. Ajá. La neta son medio herméticos, güey. Por no decir mierdas. Sí, sí, es una palabra muy distinta una de la otra.
No creo que expresen lo mismo, pero te entiendo. Entonces, la neta, no son para... Como Para que el para cotorreo. apoyarte y eso, no. Pero son de las 25 cosas que a mí me andan valiendo 3 kilos de... De Porque yo chorizo. tengo una banda súper chingona, güey. Que hace los platillos, güey. Ellos mismos modifican y los hacen a su gusto, güey. Ya. Que es lo que a mí me mata, güey. Eso Que te la gusta neta mucho. la banda ve aquí las cosas, güey. Dice, ok, a mí no me la tiran así, güey, yo quiero poner un poquito más. ¿Y qué es lo que siempre hacemos, güey? Que al igual yo tengo el producto, va. Ahorita estamos ya dando las cantidades. Sí. Porque luego me regañan una tacita de coca, piña y catsup. Ah, que no dices las cantidades Ajá. exactas. Ajá. Pero la banda lo puede hacer a su gusto, güey. Aquí es lo que me gusta, güey. Que la banda puede Cocinar a disfrutarlo, su güey, y paso. agasajarlo hacerlo para su familia, güey, hacerlo. Siento que si yo escuchara así los consejos del muerto, güey, esto lo haría de que con las herramientas que tengo en mi casa, que será barrita de piña en vez de piña, los sobrecitos de catsup así ahorrados en chinga. ¿Qué te crees que hay banda, güey, que se va a otros estados a estudiar, güey? Y la neta sí le prenden y te digo a children. Yo me fui a vivir a San Lucas de los Cabos, güey. Y llegó un tiempo donde la neta el varo... No era así, era escaso. No, era nulo, güey. Era nulo, no existía. Entonces era fantasía. tenía que llegar yo muy nalgota al Soriana, que está sobre la avenida Transpeninsular, ahí en San José de los Cabos. Ajá. Sí, en San José, güey. Llegaba al Soriana, güey. Y vamos a las pruebas de queso, güey. Nos pasabas como 3 veces por la prueba de quesos, güey. La Claro. prueba- Sí, y como pobre. cuando teníamos... No, como pobre no. Era pobre, Sí, carnal. sí, entiendo. Despigo pobre, güey. Entonces, y cuando íbamos a comer, no sé, un Cars, a alguna madre de esas, pues sí, la neta le prendías a 2, 3 catsup más porque tenías que tener en el cantón una reserva. Claro, eso es una Au- gran aunque manera de sí, economizar. teníamos Digo, considerando que hay gente que va a la basura del Soriana, digo, del... ¿Sí, ¿sí se llama? ¿Sí? se llaman freehams. Ya. Esas personas se llaman freehams. Free hams. Freehams. Jamones gratis. Algo así. Ok. Ok, esa banda, güey, la neta, sí va a los basureros a sacarla. Hay mucha comida en Estados Unidos, güey, que se desperdicia Sí, toneladas. muy culeramente, güey. Entonces ellos van a los basureros, sacan la comida mejor. Digo, desafortunadamente ya estuvo en un lugar que puede Medio tener... sucio, digámosle. Ajá. Ajá, sí. Sacan, no sé, repollo, lechugas, güey, las sacan, las pelan, güey. Les quitan así ya los Sí, güey. condones encima, etc. No, pero supongo que es una gran iniciativa, considerando que hay gente que no come. Es una buena Sí, manera. pues está bien ñero, compadre. Un poco. Ya está. Ahora, compadrito, te vas a aventar la segunda salsa, güey. Ok, Va. venga de ahí. Ve exprimiéndole las naranjas. ¿Tienes con la mano todo esto es así artesanal? Sí, pa. Ok. Cachito de cebolla. Con naranja. Sí. Ok. Sonadorcito de ajo. Ay, pendejo. Creo que aproveché como el 20% de esa naranja. No, machín, güey. A ver, quiero ver si había más jugo ahí. Sí, había más jugo ahí. Cuervo tiene una cara de antojo, güey, porque esto es lo único que puede comer el maldito vampiro. Chupabolas. Chupa testículos. Él es el cuervo. Chupa testículos. ¿Qué te crees que es bien bonito oírte a ti y oír a Ana Tamés, güey? Ajá. Porque son igualitos, compadrito. ¿En qué sentido? ¿En qué forma? Traen los mismos, traen remates muy parecidos. Yo sé que es tu niña, güey. Yo sé Ajá. que es ¿Cómo? como que tú le enseñaste mucho. Ah, es amiga mía, es colega. Sí, es colega. Entonces le enseñaste muchas cosas, entonces muy cagado. Es como ver a Ana sin algas. Sí, entonces te veo a ti, güey, oigo sus remates y digo, ok, está tanita, pero sin algas. Ok. Y con chichis. Porque Ana no tiene chichis. Es raro este momento, no lo voy a negar. Qué rica naranja, eh. Machín, ¿eh? A ver, échale con tu cárcel, con tu experiencia. O sea, todo eficiente y práctico, güey. ¿Sabes qué cocino muy bien, Cuervo? Huevo. ¿Cómo? O sea... No es el burro, pendeja. O sea, huevo. Sí. En Si cualquier, fuera el burro me hubiera suicidado de una manera horripilante. sí, horrible. En cualquier presentación, aparte. ¿Neta? Sí, Qué chido. revuelto, estrellado, Vas a ponerle hervido. un poquito de... media cucharita
Media cucharita, espera. Media cucharita. Chic. ¿Sí viste la caída, cuervo? Es Y importante. media barra de achiote. 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 Ok. Que tener siempre limpia nuestra barra, güey. Para que no nos Es importante, es importante. para que no nos cueste trabajo volver a poner los ingredientes. Lo eché así braveado el achiote. ¿Listo? Estoy sudando como una pinche Vamos a ponerle tanta agua. máquina que suda. Es importante el agua, es vital para las salsas, cuervo. Ya ves que todo tiene agua en este planeta. Yo ya no, yo me estoy deshidratando. Estoy perdiendo todo el agua. ¿Te sirvo un tanto refresco, carnal? No, gracias. Y vamos a poner nuestra salsita ya. Sí, son las dos mezclas más extrañas que he tenido en esta semana sin pedo. O sea, ¿Neta? cebolla con naranja y Coca-Cola con mantequilla. Coca-Cola con mantequilla, güey. Es como un sueño mojado de un gringo, güey. Es como un pinche... Vamos a empezar a preparar botanas, carnal. ¿Qué te parece? Venga, ok. ¿Va? Regálame un limoncito que está en el refri, ¿no, pa? Sí, aunque dice que si no es mío no lo debo de tomar. Ahí está la segunda. No deben de jugar con cuchillos. Este es un pésimo ejemplo. Espérame. Enséñales Hay- a agarrar hay bien, un güey. tratamiento importante antes. No, el no, no. limón. Es que agarra bien tu limón, güey, si no te vas a cortar, carnal. ¿Puedes cortarlo en el aire? Sí. Y no lo voy a hacer, güey. Ok. Es lo que le estamos incitando a la banda, güey. A no usar así los cuchillos. Entonces, vamos a empezar con una botanita. Ok. Es de las más sencillas, pero la neta acompaña súper chido estas costillas, güey. Supongo que la parte más difícil es ir a la tienda por ellas. ¿No? Ay, no. Estas madres a mí, güey. Yo podría comer todo el día este pedo. Sí. Oh, que sientes aquí bien gacho. No sientes aquí bien culero, güey. Estoy concentrado realmente en lo que es el platillo más sencillo, güey. Sí, es el más Y sencillo. estoy pues, así que esto es arte. Pero ¿qué te crees que es el que está bien chido? Aquí. ¿Qué pasó, güey? Que le metimos demasiada agua. ¿Va? Ok. Soltó más jugo la carne. Lo cual, pues la presión de la. Ya. Lo cual de la presión de la olla, pues está tirando un poquito. Pero bueno, ahorita limpiamos. Carnal, empieza con tu botanita, güey. ¿Qué te parece? Gracias, mira. Este tú lo agarras. Tiene cuerpo. Tiene. Sazón. Le doy un 8 de 10. Carnal, ahora vas a probar las salsitas tú, güey. 8 de 10. Le falta un juego de fútbol ahí, güey. Y una cheve así al lado. Carnal, prueba las salsas. Gracias. Creo que quiero la mantequilla con coca. Que Muerto lo llama salsa sencilla. Es una mamada esto, güey. Es exactamente lo que imaginé, güey. Es piña con Coca-Cola con mantequilla. Eso es lo que es. Ahora, ¿tienes otra cuchara? Porque esta ya Sí. la he contaminado. Gracias. Y es una barbecue, güey. ¿Por qué? Porque tienes todos los ingredientes que ocuparías en una barbecue. Esto está bastante bien, ¿eh? Definitivamente Coca-Cola con mantequilla es ahora mi trip, sí. Voy a vivir 7 años más. ¿Te imaginas que lo empezaran a vender como Slurpee?
Yo es que hay uno de coca, pero que sabe que butter coke. Estoy seguro que han de existir mamadas así, güey. ¿Qué tal están las papitas, compadre? De lo más gourmet que he comido esta semana. Es un vaso bien tradi, güey. No el que sacaríamos en un restaurante acá. Sí, no. Popos. Esto es de que te Esto lo dio un es de candidato. botar. Digo, me encantaría si se afloja. Pero es que estos vasos son... Ay, güey, me acabo de sacar un papón. Excelente. Buen Tiene sazón. cuerpo, tiene buen sazón. No tiene gas. Le he hecho a la mierda. Está plana. Muy bien. Vamos a subir el fuego, carnal. ¿Qué parte de la res es tu favorita? De las redes. Sí. ¿Cómo? Del animal res. De la red. ¿Qué parte es tú que dices, híjole, esto es la... ¿Qué te crees que es lo que va pegado al hueso? Tiene mucho más sabor. Pero ahorita no usamos res, carnal. ¿Esto qué es? Cuche. Y... ¿Estás inventando palabras para hacer esto más... glamuroso? ¿O si es algo? ¿Qué escuche? Puerquito. Puerco. ¿Y qué escuche? Ruido. No, cuche, es un puerquito, güey. Un pequeño puerco. No, cuche, güey, así le dicen. O sea, al puerco se le dice cuche. Ah, ¿en serio? Sí. Aprendes todos los días algo nuevo, Cuervo. Nunca cierres tu mente. Cuche, chancho, cerdo. Tenemos un público bien diverso en este canal. Me imagino. Desde la señora del tostón hasta mi carnalito. De 6, 5 años. Sí, tengo un fan de 5 años. Órale. Neta, que es la mera paipa. Qué chido, güey. Carnalito, pues ya están aquí a las Está últimas. chido que el niño vea todo lo que no debe de convertirse. Que su ídolo sea el ejemplo de lo que no debe hacer. Ándale, güey, el cuervo ya le picó. Esta madre. Son muchos sabores, estas madres. Todos son sales y sazonadores. Sí, creo que está bien chingón, compadre. Sí les hice rifar a un machín, güey. Tengo para ocuparlo. Bacon, es para ensaladas. Tocino en trozos suena... Páprica para darle sabor y para darle color, güey. Esto lo puedo ocupar en pescados, que es pimienta con limón, güey. Sal de cítricos igual nos sirve para pescados, güey. Son más leves, güey. Sal de Jamaica lo podemos ocupar en un pollo, güey. Órale. Esto de cerveza, el de michelada y el de whisky, o el de ron. Los rubs, perdón, es un rub. Los podemos ocupar más en carnes, güey. Que son más fuertes, sabores más fuertes, más que impregnan de sabor nuestra carne, güey. Vete, güey. Michelada, vato. Muy bien. No hay uno de que bombones. Sal de bombón. ¿Hemos hecho carne de bombones? ¿Has cocinado bombones aquí? Hemos hecho unos bombones. Hacemos unos pasteles. Qué feo. Ahorita ya está espesando este. Bajamos. Aquí tienen que tener mucho cuidado, Carlos. Mucho cuidado, en verdad. No estorbar sería el primer paso. ¿Por qué, güey? Ve nada más la presión que tiene. Súper. ¿Estamos de acuerdo? Es así como cuando le estás hablando a alguien de que... Háblale a alguien, háblale. Vamos a hacer algo... Les voy a enseñar ahora sí que lo malo, güey. Ajá. Para que no lo hagan, ¿va? ¿Cómo se tiene que bajar la temperatura? Es poco a poco, ¿va? Yo voy a liberar un poco la presión, güey. Esto no se debe de hacer, ¿por qué? Porque puede estallar que no tiene un buen sello. Otra, se pueden quemar la mano. Estás diciendo lo que no debes hacer y luego haciéndolo. Ajá. Yo tengo una olla nueva. La otra es bajar la presión con el chorro de agua. Pero también tienes que tener... Ah, me culié con el ladrido, pensé que era la pinche olla. Dije, ya nos quedamos aquí todos. También tienes que tener cuidado, güey. Porque este tipo de cambio de temperatura puede hacer que el sello Se chingue. se afloje y ya después no selle bien. Ok. Vele sacando la presión poco a poquito, ¿no? ¿Eh? Vele sacando la presión poco a poquito. No, yo creo que estamos bien. Creo que tal vez no acercarme a la bomba de metal. Pero mientras puedo estar aquí haciendo tiempo. Chuncan, 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 chuncan. Buenas tardes, papito.
Chica, lento, ten. Aquí estamos grabando. Cuídate, papi. Ah, muerto. Amable. ¡Listo! Perdón. Le quité un poquito de presión. Sí, ya lo tenía que hacer, güey, porque hay bandita que necesita también ayuda, ¿no? Ya. La cocina es un lugar peligroso. Demasiado. Todo está caliente y filoso y a presión y... Yo por eso no cocino, por seguridad. Mira nada más. ¿A esta madre que le echamos? Cebollita, Ajo, ajo, pimienta. pimienta y sal. Ok, ¿Va? venga de ahí. ¿Y qué te dije que iban a estar cocidas, güey? Vamos a poner nuestra base. Si soy yo mucho desmadres porque está llegando la raza, la chiquitribu. La bandilla, Ajá. la pandilla. Muy bien. Y el Checo hablando, valiéndole 3 kilos de madre. Y aparte como Checo tiene 120 años, su aparato auditivo digamos que falla. Entonces él necesita elevar sus decibeles para compensar. Entonces es de estos señores que de repente... Estás así. Ay, cabrón. ¿Sí te grita machín en la mesa, compadre? Es que en la mesa está chido que no se nota porque todos traen micrófonos. Pero en la vida real, donde los volúmenes no están controlados por máquinas, Checo de repente te está hablando, copi. Y, ay, güey. ¿Sí te grita Yepeto? Yo lo amo. Yo también. Es grande, es una persona de edad, güey. Es un tipo grande, es un tipo experimentado, sabio. Entonces vamos a poner esto, a regresar esto y le vas a empezar a mover, compadre. Sí. ¿Vale? Un gran dentista. ¿Aquí tienes también. palita? Ok. Va. Bueno, tenemos la pala de madera. Esta es una pala de 3.5. ¿Quieres este tamaño para poder mojar todas las costillas? ¿Quieres embabarla? Ahógate, costilla. Bo, 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 bo. Lo que quieres es que la costilla se manche toda de rojo, como si fuera sangre, como si estuviera todavía en el cadáver de su cuché. No es mamada. Me acabo de salpicar, güey. No es Aló. mamada, pero siento que si a esto le avientas papas y ejote, así es como un cortadillo de la abuela, ¿sabes? Pero con mantequilla y Coca-Cola. Con el hueso de la abuela. Mira, Es que la sociedad no protectora cansado de hacer abuelas. su pinche escándalo. Míralo, Checo mejorado. No cansado de hacer su puto escándalo, ya se vino para acá. Para la segunda, carnal, entonces vamos a poner nuestro almíbar Ok. sobre nuestras costillas, que es donde vamos a acabar esto. Ok, que es con esta. ¿Cierto? Queremos la de que es tenecuchara. Es un pequeño para espaguetis y costillas en piña. Es como el ponche navideño más marrano del mundo. Vato, seriamente tengo hambre, güey. Ver esto, o sea, no tenía tanta hambre, pero ver esto te da ganas de tragar. ¿Ya le Mira, moviste, rojo, machín? Pues, define machín. Va. Va. Genial. Y ahora sí, como ya tenemos precocido, ya tenemos todo marinado, güey. Vamos a acabar, compadre, ¿te late? Me late chocolate. Va. Entonces, vamos a parar un poquito de papas. Que estas son importadas de Estados Unidos. De la granja Lay's. Acábala, compadre, ya sabes cómo. Dígame. Me voy a cortar el pelo y la barba, pero luego sucedió algo en medio, Checo mejorado. Que fue, güey, si Cuervo puede tener esa cabellera, ¿por qué no puedo parecer yo una estopa humana? Me da personalidad, ¿no lo crees, Cuervo? Una barba así desalineada. Gracias. El dedo de Cuervo lo apoya. Esa Barrabás con la película de José Cristo. Deberías blasfemando, Deberías man. de saber, tú estuviste presente, güey. Yo los estoy preparando como si tuviera todavía 13 años y estuviera en la secundaria, güey. Y la gastritis no te afectara. Y sí, mi estómago es nuevo, no tiene absolutamente nada de reflujo. Pero esto va a picar 2 veces, ¿Por qué 2 veces? por la gastritis. Ah, yo dije entrada y Creo que salida. acabo de romper de una manera... Hijo de toda tu... Y aparte fue súper torpe. No valía la pena. Y acabo de ensuciar tu mesa. Pero ven, Cuervo, mira.
Antes de que lo mates. Es una cara triste. Oh, estoy triste. Préstamelo. Estoy triste porque me muero. ¿Listo? Hubo drama, hubo teatro en tu programa. Deberías de tener una hamaca aquí, güey. ¿Hamaca? ¿Para qué, compadre? Güey, ¿cómo hiciste para embarrar hasta acá, güey? ¿De salsa? Ahora sí, con dos formas de... Ay, canijo. Oh. Huele a mi primer infarto. Acabo de ver a Muerto ponerle Coca-Cola a una vasija llena de mantequilla, güey. Es como darte cuenta que los sueños sí se pueden cumplir, cuervo. Que solo tienes que creer en ellos. Saca, ¿no? Ahora, tengo entendido, esta es la parte estética de la cocina, ¿no? El montaje, le llaman. El emplatado. Ahí está, canal. Ahora... Y si es con plátano, es emplatanado. El platillo es con plátano. ¿Y si es con papaya? Oh, no vale madre. Así andas. ¿Así andas? Saludos. Meli. ¿A dónde está Meli, de veras? Melissa está tirándome un paro ¿A dónde? en el radio. ¿Qué se está rifando, compadre? Antes de que cobren caro. Ay, Porque güey. como te tardaste 3 horas en grabar, se empalmó con el programa. Aquí hay para todos. Nomás todos ahora sí se acercan, güey, la orilla. Oh. Ahora, sírvete esa canal. Bueno, queremos... Agárrale de aquí, güey, y acomódalo. O sea, no me vas a decir cómo hago mi montaje yo lo hago aparte. Yo lo hago distinto a ti. Lo mío es arte. Primero, Saca las costillitas, güey. Si no va a ser un pinche cagadero de jugo por todos. vamos a hacer una carita sonriente con las piñas. Aquí hay una... Es una cara sonriente. Me van a comer. ¡Woo! Y luego quieres aventar esto que parece como la del negro de WhatsApp, pero cuando está dormido. Monga. Ahí lo tienes. Emplatado. Este es un montaje y no mamadas. Neta, cuervo. Compara un platillo con otro, güey. Ven y compara. ¿Cuál se ve más estético? En los comentarios. El vato. Metiendo dinámicas. Compáralo. ¿Cuál es más estético? Tu monga. Gracias. Canal, échale bien, güey. Pues vamos a ver las dos. ¿De qué pinche embarradero estás haciendo? Güey, la cocina es sucia, ¿ok? No, tú De se eso tienes las trata. nalgas, güey. No, espérame. Checo, ¿por qué no le enseñas a tus hijos, güey? Yo nada más estoy diciendo lo que me dices. Lo que tú me dices, yo lo hago, güey. Tú pues si me dices, aviéntaselo en la cara, cuervo, esto se lo aviento ahorita mismo. Para que vean todos cómo el vato se convierte en... ¡Wow! Estoy libre, por fin. Eso de servirlo en sollita, güey, sí. Sí, según yo, estas pinzas era para alejar a los vagabundos. Hola. Pensé que para eso servían. Paquito. Siento que esto es brusco. Siento que esto no es artístico como lo que yo hice, pero bueno. ¿Cuándo ibas a ver tú un plato de costillas con piña al lado de unas saberitas? Ay, pendejo. Voy a poner un poquito de caldo. Poquito de caldo con una cucharita, canal. No, que braviado. Primero que braviado y ahora que con cuchara. ¿Quién te entiende? Bueno, braveado, pero bajita la antena. ¿Cámara? A ver, vamos a ver. Yo digo que braviado al 100. ¿Braviado al 100? Sí. Eso es, cuervo. Solo tú me apoyas. No, a él le gustan las pollas, que es diferente. Listo. Braviado wins. Entonces tenemos dos cosillitas diferentes, carnal. Estoy seguro que si avientas esta mamada al carro, prende. Unas cosillitas en achiote, No más. que son estas, y unas costillitas barbecue. Va, Entonces ahora te voy a pedir que... la degustación. Exactamente, Venga de carnal. ahí. Un poquito de grasa. Queremos agarrarlo con un poco de grasa para... El hueso. El puro hueso. Es malo hasta para comer, güey. Ya me di cuenta, ni cortar, ¿sabes? De pinche troglodita, güey. Lo que
Este es el resultado de cuando mezclas Coca-Cola con mantequilla. Ven. Dame un popote, güey, para ver así. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, señores, buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos? Un chico mejorado. A degustar. Cocinando con Gustavo, es el programa, Checo. Hoy lo que hicimos, Esto es coca con mantequilla, güey. eso es Coca-Cola con mantequilla, Checo. Tú nada más puedes darle así una gotita o dos porque si no te me infartas aquí. No me suba el azúcar. Me da diabetes. Pero entras y sales del coma al mismo tiempo, güey. Ahí está, mira nomás. ¿Sí sientes la mantequilla? ¿Sí sientes la Coca-Cola? Sí. ¿Sabe a pay de piña? O sea, pero la versión con proteína. Sí. Bueno, ahora vamos a degustar esto que hicimos. ¿Esto qué es? Esto es una costilla en achiote, Checo. Fue muy sencillo. En achiote. ¿Qué tienes que ponerle? Dime. Costillas y achiote. Y ahí tienes costillas en achiote. Quiero que tú lo pruebes primero, por favor. Si me haces el favor. O sea, el achote ya viene líquido. No, lo tienes que licuar con cebolla. Ok. O sea, no con cebolla, con una licuadora. No vayas a tratar de licuar el achiote con una Con la cebolla. cebolla, No no se seas puede. mamón. No se Vas a puede. batallar bastante. ¿Qué más? Le echas agua, Ok. jugo de naranja. Ok. Pero no jugo de naranja que compres De el cualquiera. culero. No, compra naranjas, pártelas Ajá. y apriétalas con la mano. Achiote, una vez más. Obviamente. Ajá, porque nada más le Y- pusiste un cuartito, ahora es el y otro cuartito. costillas. Y costillas. Y la cebolla y el ajo, puñetas. Licúas todo, Te faltó la lo avientas al sal con ajo que tienes preparado en el sartén. Ok. Se marina y listo, tienes pollo en achiote, ¿qué te parece? El pedo es que no es pollo, güey. Digo, costillas de esta madre, güey. ¿Por qué no se haga huevo, güey? ¿Por qué te sabe a huevo? Pues a lo mejor de donde venías no te lavaste bien los dientes, no sé. No sé qué decirte. Sí sabe a huevo, ¿no? Está increíble. Amigos, hagan este. Este no. Este Este de postre. de postre, este es para el desayuno. Para arrancar el día con 3000 calorías. Y este platillo es el que se ve más mejor emplatado. Bueno. Es el más pro, güey. Que A te le este- faltó, ¿eh? Ah, chingado, no le puse el ingrediente secreto. Ese es el que hace la diferencia. Mira, agarra uno con ese, Checo, para que veas cómo... ¿Cómo cambia la textura? Ahorita que muerto ya... también viene de- Ahorita que muerto deje de empanizar las papas. Qué excelente. Muerto. Riquísimo. Muerto. Estas son la ley. Estas también están muy bien, pero debo decir que este es mi favorito, ¿eh? Te agradezco bastante las dos, pero este es increíble. Chingo mi madre con eso. Ahí está rico. No chingas tu madre. Tal vez nada más, pinche mamón. No te creas. Yo creo que este, como dice Checo, es más dulce. Agridulce. Y este es más comida, ¿no? Más comida. Esto no es comida. No, esto es comida humana, ¿Y esto? desperdicio. Esto es desperdicio de tiempo y de cantidad de materia prima Este que es costillas con mantequilla y Coca-Cola y piña. y piña. Ok. Escúchalo y Entonces- visualízalo y dices, ah, cabrón, ¿verdad? Todo separado, no como que no como. A esto le faltó capeado. O sea, si lo hubiéramos aventado así con harina, O sea, como que Frito. capeados es como que lo agarras. no, con una capa, le pones una capa y lo echas a volar así, adiós, pinche desperdicio. No, Tus te redes creas. sociales, güey, porque se está acabando la batería. Mis redes sociales, Gustavo Morales Comediante en Facebook, Gustavo Morales L en Twitter y Gustavo Morales en YouTube, Tavo ML en Instagram. Gracias, Muerto. Muchas gracias, Muerto, muchas gracias. Banda, Es un gran chido, programa. cuídense mucho. Muchas gracias por cocinar por nosotros. Digo, para nosotros.